Estoy al borde de la vía. Hoy madrugué a caminar. Voy a caminar 12 kilómetros. Pero la pregunta que voy a plantear hoy y a resolver es: si nuestra civilización se desploma, ¿es posible vivir solo de las plantas que podamos recolectar? Si nuestra civilización se desploma, tenga en cuenta lo siguiente: que toda la actividad industrial va a desaparecer. Y va a desaparecer también la actividad de la agricultura. De manera que no nos queda más sino que podemos sobrevivir. Voy a empezar a mostrar plantas con las cuales uno puede sobrevivir perfectamente. Comienzo con la primera. Esta planta le llaman verdolaga. Esta planta se puede comer cruda, se puede hacer en ensaladas. Si usted la echa en una ensalada con, por ejemplo, con lechuga batavia o con alguna otra cosa y le echa limón, excelente. ¿Y qué propiedades tiene esta planta? Pues sencillo. Esta planta tiene cantidades de vitaminas, proteínas, minerales, pero además es tal vez la planta que en la naturaleza tiene mayor cantidad de omega 3 y omega 6. Paso a otra planta que está muy lejos, está aquí mismo. Esta planta se llama bledo. Esta planta puede ser la planta que en la naturaleza tiene mayor cantidad de hierro. Tiene más hierro que la espinaca. Voy a hacer una pequeña descripción porque esta planta le llama bledo. Cuando Hernán Cortés invadió Centroamérica, ustedes saben que los españoles vinieron acá, invadieron América y destruyeron la civilización que aquí había, o las civilizaciones que aquí habían. Mataron 80 millones de indígenas con la ayuda de la Iglesia Católica. Bien, entonces Cortés, cuando vio que los indígenas eran más cantidad que él, para poderlos vencer, dijo: no, aquí no hay más sino destruirle los cultivos. Y entonces mandó tumbar los cultivos de yuca, de maíz, de maní, etcétera, todo lo que había. Y los indígenas siguieron sobreviviendo como si nada. De pronto un español fue y le trajo, dijo: vean lo que están comiendo los indígenas. Esa gente les dañamos los cultivos y siguieron muy tranquilos. O sea, siguieron comiendo de esto. Y entonces él dijo: me importa un bledo. Dice que por esa razón a esta planta se le llama bledo. Esta se puede consumir en ensalada perfectamente. Aquí tenemos la planta de bledo. Claramente, vea, para que la gente la pueda conocer y mirar. Aquí en América, por lo menos en Colombia, da a una altura entre 1000 y 1700 metros, 1800 metros da esta planta. Y es una planta sumamente alimenticia. Como se puede ver, estoy al borde de la vía. Ahí está clara la panorámica para mostrar que estoy al borde de la vía. Pero aprovecho para mostrar otra planta. Esta planta se llama venadillo. Se llama venadillo. Con esta planta se cura el vitiligo, con lo que llaman karate. Karate o vitiligo. Esta es la planta especial para eso, para curar el karate o el vitiligo. Mire que la encontramos aquí. ¿Cuánta gente habrá pasado por aquí con vitiligo, con karate, desesperada sin saber con qué curarse? Aquí está. Esta ya la conocemos.
Este es el bledo, la planta con que sobrevivieron los indígenas de Centroamérica cuando los españoles llegaron a matarlos y a acabar con los cultivos. El bledo. Este bledo, vuelvo y les digo, tiene mayor cantidad de hierro que la espinaca. Se puede consumir en ensaladas, crudo. Pero también se pueden hacer tortas de trigo, harina de trigo y este bledo molido para la anemia. Esta es una planta que en Colombia le llaman hacedera. La hacedera tiene una cantidad muy grande de vitamina C, de manera que la persona puede consumirla cruda como una fuente de vitamina C. Ojalá que todo ser humano se hiciera consciente de que tiene que tener un plan de supervivencia, que si se acaba la agricultura y la producción industrial, él tiene que sobrevivir con su familia. Yo soy de la tesis, y es que aunque usted esté desempleado, perfectamente hay comida en la naturaleza, hay comida para todos los seres humanos. El problema es que no estábamos preparados para... Digo que la civilización de nosotros, en caso de que se desplome la agricultura y la producción industrial, por innumerables amenazas, la gente moriría de hambre y tenga la seguridad que está al lado de la comida. Voy solamente con 3 ejemplos. Resulta que nosotros conocimos en la selva del Chocó, que es tal vez una de las selvas más húmedas del mundo, conocimos la comunidad en Vera Catío del río Tarena, que está en el departamento de Chocó, en Colombia. Esos indígenas los conocimos muriéndose de hambre, porque eran indígenas recolectores. Pero ellos sabían recolectar muy pocas cosas, simplemente matar animales para comer, de pronto sacar algunos pescados del río y no más. Ellos no sabían utilizar herramientas de ninguna clase, o sea, estaban todavía en la etapa recolectora, no tenían ni herramientas ni sabían nada de agricultura. Es impresionante cómo allá se morían los adultos y los niños. Ya la única comida que ellos tenían era un plátano que da en la selva de manera natural, que le llaman primitivo a ellos. Y cogían el primitivo, lo cocinaban, alguien se comía las cáscaras y alguien se comía lo de adentro. Era toda la comida que tenían. Nosotros fuimos y le enseñamos a construir tierra, porque allá la tierra no porta agricultura, ya que es pura arcilla, pero le enseñamos a construir tierra y les mostramos cultivos de plátano, de caña, frutales. Le llevamos el árbol del pan, entre otras cosas llevamos unas semillas de árbol del pan y les dimos la indicación de que cuando ese árbol del pan diera fruto, no se los comieran todos, sino que sembraran una parte y la otra se la comieran. Hoy en día tienen cerdos que alimentan con frutos de árbol del pan. Tienen ganadería, tienen pesca. También tienen mucha agricultura. De hecho, un solo indígena tiene 80.000 árboles de cacao. Pero es increíble que esa gente estuviera muriendo en plena selva
donde hay miles y miles, tal vez yo diría millones de cosas para comer. Pero el ser humano no está como preparado, no tiene la apertura mental para pensar que ciertas cosas naturales son alimento. Es más, yo sostengo la tesis de que la gente que no tiene empleo no necesitaría trabajar, simplemente recolectar lo que hay para comer. Y eso está en todas partes. Yo simplemente estoy mostrando algunas plantas que están al borde de esta vía, por donde yo camino, por donde yo hago ejercicio. Yo me levanto a las 5:30 de la mañana y comienzo a caminar pues hasta las 10. Camino 12 kilómetros observando el paisaje y aprendiendo. Pero no crea usted que la gente que tiene cultura está mejor. En Europa, si observa gente, como Europa está prácticamente en estado agónico, ahí hay personas que tienen estudio universitario, incluso títulos de doctorado, y todo su plan de supervivencia consiste en irse a los contenedores de basura a sacar comida para sobrevivir. Ese es un plan de supervivencia muy pobre. En Estados Unidos el panorama es parecido. En Estados Unidos se considera que hay más de 80 millones de personas que ya no tienen ingresos económicos porque se arruinaron. Tienen las tarjetas de crédito bloqueadas, entonces no tienen cómo adquirir nada. Y todo su plan de supervivencia consiste en sacar una carpa de camping, irse a las afueras de la ciudad, colocarlo en algún parque. Y todo lo que le ocurre es, se reciben agua, enlatados y pañales. Esos son los letreros que usted encuentra. Se llaman Tent Cities. T-E-N-T-C-I-T-I-E-S. Tent Cities. Usted la busca en YouTube y va a encontrar que en Estados Unidos hay miles de personas, tal vez millones de personas viviendo en carpas, sin ningún ingreso, pero no tienen un plan de supervivencia. Por eso es que yo me atrevo a decir que el ser humano, si se derrumba la civilización que tenemos, morirían inexorablemente de hambre, porque la comida está. Incluso todo el que no tenga, digamos, ingresos, porque perdió sus ingresos, perfectamente podría dedicarse a recolectar lo que hay por el borde de los caminos, en las vías, en los montes, en las selvas. Hay cosas suficientes para comer y eso es gratis. Pero eso sí, la gente, el ser humano no está preparado para eso. En el día de hoy pretendo mostrar algunas pocas plantas que me encuentro aquí al borde de la vía, con las cuales usted podría sobrevivir. Aquí tengo otra vez la planta de venadillo. Esta es la planta que se utiliza para curar el vitiligo, o sea, lo que llaman karate. Pero aquí voy a mostrar otra planta, que es el limón Swinglia. Aquí en Colombia lo utilizan mucho como cerca viva, porque realmente forma una cerca que es impenetrable para los animales. O sea, impide la fuga de animales. Pero cuando se hace una cerca con limón Swinglia, también se tapa la casa a la vista de la gente que pasa por el camino. Este limón Swinglia echa un limón muy similar al limón común. Usted puede observarlo allí. Este limón se deja hasta que esté a punto de podrirse y sirve para colocarlo en emplastos en la espalda para la gente que tiene dolor de ciática. Les presento la planta de marucha. Voy a detallarla bien. Esta planta sirve para curar la hemorroides. La gente se hace baños calientes
externamente en el recto, y esta planta desinflama la hemorroides. Le llaman marucha. Es una planta que es bendita. Esta es la planta de olivón. Da unas pequeñas pepas o frutos que sirven para producir aceitosos y sirven para producir un aceite similar al aceite de oliva. Los sacerdotes le solicitaban a los feligreses que llevaran pepitas de esto cuando había cosecha, y entonces ellos de ahí sacaban aceite para alumbrar con las cerillas en las iglesias, y también aceite para comer. Obsérvela bien, detállela. Este es el olivón. Mire que no he caminado ni siquiera 2 kilómetros, y mire la cantidad de plantas que me he encontrado. Y eso que estoy al borde del camino, no estoy adentrándome, donde desde aquí alcanzo a ver cantidades de plantas que son comestibles, son útiles, son medicinales. Vea que aquí encontramos otra vez la marucha, vea, aquí está, vea. El limón Zwinglia, utilizado como cerca viva. Se puede ver claramente que este limón Zwinglia se utiliza como cerca viva. Lo que mucha gente ignora es que tiene propiedades medicinales. Es un analgésico muy grande para la ciática, para la inflamación del nervio ciático. Como ya dije antes, estos limones se colocan casi en estado de descomposición en la columna donde está el dolor, y se pone en emplastos, y ellos tienen la facultad de... Esta es una planta de salvia o chía. La semilla de esta planta es supremamente alimenticia. De hecho, los indígenas recolectaban esta planta, le sacaban la semilla, y es la famosa semilla de chía, alimento básico de los indígenas nuestros. Esta planta es una planta fuertemente alcalinizante. Esta planta contribuye efectivamente a la curación del cáncer. Voy a detallarla un poco más. Estoy caminando aquí al borde de la vía, y yo creo que no alcanzo a llevar ni 3 kilómetros. Y usted puede ver que he encontrado muchas plantas. Aquí les voy a mostrar una. Es una planta riquísima en proteínas. Le llaman ramio. Aquí se la detallo. Mire que está aquí al borde de la vía. Esta planta tiene las proteínas que una persona necesita para vivir en el día, no necesita más. De manera que si la persona le da por recolectar plantas para comer, puede hacerlo. Sería la solución para millones de desempleados y de hambrientos que tiene la tierra. ¿Cuál es el problema? La pequeñez espiritual, la falta de apertura mental. Pero esta planta es parte de la alimentación del hombre. Ramio se llama. Vuelvo y se la detallo, para que la quede conociendo. Otra planta que se llama hierba mora, echa unas pepitas de color morado, parecen uvitas pero pequeñas. Esta planta de hierba mora es excelente para desinfectar heridas. O sea, usted hace un cocimiento con ella, o la machaca y la coloca en la herida. Es excelente para desinfectar heridas. En estos 2 kilómetros y medio, 3 kilómetros que he recorrido apenas, hacia el borde del camino he encontrado cantidades de plantas, pero desde aquí se divisan 40 o 50 plantas más que son perfectamente utilizables para la alimentación
o para sobrevivir. Por todo esto, hay plantas para sobrevivir, plantas para comer. Realmente la persona que está desempleada, que ya no tiene ingresos porque está en una sociedad que no lo respeta, que no le garantiza los derechos humanos, él realmente no necesitaría ni siquiera trabajar. Bastaría empezar a recorrer los campos. Además se divertiría mucho recorriendo los campos, y allí encontraría miles de plantas para sobrevivir. A mí me parece incomprensible que, por ejemplo, un avión caiga en una selva y los sobrevivientes del accidente se mueran de hambre. Realmente no es tanto el hambre, es más que todo la ignorancia que nosotros tenemos del mundo en que vivimos. Porque la educación nuestra no da sabiduría, da erudición. Por ejemplo, una persona con doctorado y con títulos de postdoctorado es realmente una persona muy erudita, pero de sabio no tiene un pelo. Y eso lo han demostrado en Estados Unidos, donde hemos encontrado personas con PhD que ya perdieron los ingresos y están durmiendo en una carpa. Y todo su plan de supervivencia consiste en colocar al frente de la carpa. Se recibe agua, se reciben enlatados y se recibe papel higiénico. Es un plan de supervivencia extremadamente pobre. O sea que observamos claramente que la educación de nosotros tiene muchas falencias. Y nosotros vivimos orgullosos de ella. Bregamos a hacer títulos universitarios, posgrados, 1 y 2 y 3, títulos postdoctorales. Pero realmente eso a la sabiduría del hombre le aporta muy poco. Mire qué maravilla, aquí encontramos un árbol de papayo. Este no tiene papayas todavía, pues yo no le veo así. Tiene unas pero muy pequeñas. Esta papaya, pues es un fruto que se puede comer. Cuando uno va por el campo es muy frecuente encontrar árboles donde se puede recolectar frutas sin ningún problema, porque son árboles que están a la vera del camino y no hay pues mucho inconveniente. La gente no sabe que las flores son comestibles, o sea, casi todas las flores son comestibles. Y vea, el polen que tiene esa flor tiene como 22 aminoácidos de los que uno necesita para vivir. Si usted realmente hace una ensalada de esto, le echa un poco de miel de abeja y limón, ahí hay un plan de supervivencia. O sea, podemos recolectar flores para comer perfectamente. Aquí tenemos una flor que se puede comer perfectamente sola o se puede hacer una ensalada con ella, una ensalada de flores. Se le puede echar limón y miel de abeja. La miel de abeja, ¿para qué le serviría? Porque es que esta flor tiene polen y ese polen pues no es plenamente digerible, porque nosotros los seres humanos no tenemos enzimas suficientes para procesar ese polen, pero si le echamos miel de abeja lo procesamos. Ahí podíamos capturar 22 aminoácidos que usted necesita para vivir. Esta planta se llama bencenuco. Sirve para curar el herpes zóster. O sea, tiene propiedades antivirales.
Presento aquí la planta de chamico. En las canciones cubanas se habla de que a fulano de tal lo tienen chamicado, es decir, embrujado. La gente utiliza esta planta para poner brujerías. Se las muestro, vean. Pero aquí también encontramos la verdolaga de que les hablé ahora rato, que es totalmente alimenticia. Excelente comida. Aquí tenemos otra planta de chamico. Ya esta es de color rojo. Esta planta echa unas semillas que son vomitivas. Tengo aquí un árbol de aguacate. Está sembrado al borde de la vía. Si los gobernantes nuestros no fueran tan incapaces y tan corruptos, bastaría sembrar árboles frutales solo por el lado de la vía, sembrar sidras, sembrar auyamas, sembrar naranjas. Si por ejemplo esta vía donde estoy caminando estuviera sembrada solo de aguacates, daría tantos aguacates que serviría para abastecer toda la nación de nosotros de aguacate. Pero si se sembrara de comida, plátanos, naranjas, yucas, papas, frutales, con eso se acabaría el hambre en el mundo. Por lo menos en Colombia se acabaría el hambre supremamente fácil. La gente que no tuviera empleo no tendría ningún inconveniente para poder sobrevivir. Pero la corrupción que hay en estos gobiernos y el pequeño coeficiente que tienen los gobernantes. Aquí hemos tenido unos gobernantes que dan vergüenza por su poco nivel de inteligencia que tienen. Y son violentos y son mentirosos. Pero aquí hay un ejemplo, vea, con un árbol de estos en plena producción, perfectamente se pueden alimentar 10 familias. Aquí a la vera del camino tenemos un árbol de guayabas. La guayaba es una fruta que tiene un contenido altísimo de vitaminas. Es muy corriente que nosotros vayamos a las fincas en Colombia y la gente se esté muriendo de hambre y los árboles de guayabas llenos de guayabas. Si nosotros nos diera por cultivar solamente las orillas de los caminos en árbol de guayabas, solo en esta carretera donde estoy caminando, que tiene unos 12 kilómetros de larga, produciría más de 100.000 toneladas de guayaba, de donde se pueden sacar conservas o se puede sacar para hacer jugos. Voy a detallar más el árbol para que lo conozcan. Tengo aquí un árbol de caracolí. La gente no sabe que este es un árbol de poder. Un árbol de poder es el que un clarividente establece que tiene un aura mucho más grande que un árbol normal. Quiero relatar un incidente en este árbol de poder. Aprovechando la belleza, en la raíz de este árbol colocaron un restaurante, lo que es totalmente impensable para una persona de conocimiento. Sabe que a un árbol de poder no se puede hacer ese tipo de cosas. En la raíz de un árbol de poder no se puede hacer una vivienda, no se puede colocar un restaurante, nada. En este restaurante una gran matanza.
Un día estaban muy contentos departiendo en la raíz de este árbol y llegaron y los mataron a todos. Aquí hubo una matazón muy grande. De hecho, mi suegro, Simón Alfonso Bolívar Jaramillo, después de un terremoto le dio por hacer la casa en la raíz de un aguacate. Como el aguacate es un árbol de poder, lo mató. Le dio un cáncer óseo y lo mató.